Buenas tardes, soy el estudiante de México, perteneciente a la carrera de Derecho, de Educación en línea y a distancia. En este video vamos a hablar sobre Derecho Procesal Penal. Como tema, la jurisdicción y competencia en el proceso penal. Pues bien, la jurisdicción y competencia. Jurisdicción y competencia. La jurisdicción se entiende que es la facultad que tienen los órganos judiciales para conocer y resolver los casos que les son sometidos dentro de un territorio y sobre personas o cosas determinadas, en otras palabras. Es el poder del Estado de administrar justicia a través de cosas determinadas. Es importante la jurisdicción penal, ya que radica un papel fundamental para preservar el orden social, proteger la sociedad y garantizar la justicia. La jurisdicción penal, a través del proceso penal, busca esclarecer los hechos, sancionar a los culpables, reparar los daños causados por el delito y proteger a los inocentes. De igual forma, se entiende por competencia, según la Real Academia Española, disputa o contienda entre dos o más personas sobre algo, y en materia de derecho se refiere a la facultad que tiene un juez tribunal para conocer y resolver un asunto. Es importante la competencia en la jurisdicción, ya que esta es crucial para garantizar un proceso justo y legal. Determina qué juez o tribunal es el adecuado para resolver o conocer un caso penal, asegurando al proceso que desarrolle bajo las reglas establecidas y respetando los derechos de las partes involucradas. Luego de una lectura en base al Código Orgánico Integral Penal y el Código Orgánico de la Función Judicial, se va a exponer el significado, las reglas, características y también en base en el libro de Derecho Procesal Penal Ecuatoriano, tomo 2 de Ricardo Vaca. Expondremos qué es la competencia, jurisdicción y algunos puntos importantes de la misma. Pues bien, según el gran maestro Couture, jurisdicción dice que en el lenguaje jurídico se pueden encontrar distintas acepciones de jurisdicción, como ámbito territorial, como sinónimo de competencia, para referirse a los poderes de algún órgano público, y desde luego, en el sentido preciso y técnico de la función pública del Estado, la jurisdicción, una función pública del Estado, junto con la administrativa, la ejecutiva y la legislativa, según el origen latino del vocablo y su significado permiten una fácil comprensión. Jus dicer o ius ditium, que significa decir o declarar el derecho, dando la idea de jurisdicción supone la aplicación o declaración de la voluntad de la ley vigente a los casos específicos que son sometidos conocimiento y resolución de los órganos judiciales. Algunos autores han creado sus propias definiciones, algunos autores importantes de derecho procesal. Chovenda dice que jurisdicción es la función del Estado que tiene por fin la actuación de la voluntad concreta de la ley mediante la sustitución por la actividad de órganos públicos. Al afirmar la existencia de la voluntad de la ley, se hace la prácticamente efectiva. Alsina dice, es la potestad conferida por el Estado a determinados órganos para resolver mediante la sentencia las cuestiones litigiosas que las sean sometidas y hacer cumplir sus resoluciones. Fenech dice que es la potestad del Estado para la realización de los fines de justicia que lo competen. Antes, en las sociedades primitivas, la fuerza individual era el único medio para que el hombre satisfaciera sus necesidades y defendiera sus intereses. Pero se necesitaba mantener la armonía en grupo y alejar de la guerra, actuaciones de fuerza o violencia, superando el momento histórico que estuvo vigente la ley de Talión, pero se necesitaba buscar coexistencia pacífica de los miembros de la sociedad, respetando los intereses recíprocos. Por esto, y con toda la razón que es que se afirma que el juez nace antes que un legislador por elementales razones de supervivencia grupal, según autores. En base al Código Orgánico Integral Penal, en el artículo 398, nos dice que jurisdicción. La jurisdicción consiste en la potestad pública de juzgar y ejecutar lo juzgado. Únicamente las y los juzgadores determinados en la Constitución, en el Código Orgánico de la Función Judicial y en este código, ejercen jurisdicción en materia penal para el juzgamiento de las infracciones penales cometidas en el territorio nacional y en el territorio extranjero, en los casos que lo establecen los instrumentos internacionales suscritos y ratificados por el Estado.
En el artículo 400, ámbito de la potestad jurisdiccional, nos dice que están sujetos a la jurisdicción penal del Ecuador: uno, las y los ecuatorianos, los extranjeros que cometen una infracción en el territorio nacional; la o el jefe y los representantes diplomáticos del Ecuador, su familia y la comitiva que cometen una infracción en territorio extranjero; y las o los cónsules ecuatorianos que, en igual caso, lo hacen en el ejercicio de sus funciones consulares. Las y los ecuatorianos o las o los extranjeros que cometan una infracción a bordo de naves aéreas o marítimas de bandera ecuatoriana registradas en el Ecuador, ya sea en el espacio aéreo nacional o mar territorial ecuatorial o en el espacio aéreo o mar territorial de otro estado. Las y los ecuatorianos extranjeros que cometen infracciones contra el derecho internacional o los derechos previstos en convenios o tratados internacionales vigentes, siempre que no hayan sido juzgados en otro estado. Jurisdicción universal. Los delitos contra la humanidad pueden ser investigados y juzgados en la República del Ecuador, siempre que no hayan sido juzgados en otro estado o por cortes penales internacionales, de conformidad establecido en el Código y en los tratados internacionales suscritos y ratificados. El Código Orgánico de la Función Judicial, en el artículo 150, establece que jurisdicción. La jurisdicción consiste en la potestad pública de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, potestad que responde a las jueces establecidos por la Constitución y las leyes, y las que se ejerce según las reglas de competencia. Artículo 152. Nacimiento de la jurisdicción. La jurisdicción nace por el nombramiento efectuado conforme a la Constitución y a la ley. El ejercicio de la jurisdicción empieza en el momento en que el juez o la jueza toman posesión de su función y entran a su servicio efectivo. De igual manera, en el artículo 155 nos habla de la división territorial judicial. En base a la división territorial del Estado, las cortes, tribunales y los juzgados se organizarán de la siguiente manera. Primero, la Corte Nacional de Justicia, con jurisdicción en todo territorio nacional, con sus correspondientes salas especializadas. Dos, las Cortes Provinciales, con sus correspondientes salas especializadas, con jurisdicción en una provincia, que constituyen los distritos judiciales. Los tribunales y juzgados, con jurisdicción en todo territorio distrital en una sección del mismo. Pueden abarcar dicha sección uno o varios cantones de una provincia o una o varias parroquias de un cantón. Los juzgados de paz podrán tener jurisdicción en un barrio, recinto, anejo o área determinada de una parroquia. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la competencia. La competencia se encuentra íntimamente vinculada con la jurisdicción, institución que junto con la acción constituyente es la trilogía estructural básica de todo proceso. En materia civil, la competencia es la atribución de un juez o tribunal para conocer y resolver un pleito que versa sobre intereses particulares y cuyo conocimiento ha sido establecido por la ley. En materia penal, la jurisdicción es el derecho de un juez para conocer lo relacionado con la comisión de un delito, para juzgarlo, declarar si éste se ha cometido o no y quiénes deben responder penalmente. La palabra competencia, en lo que se refiere a la facultad de juzgar, deriva del verbo competer, que significa corresponder o infundir a uno alguna cosa. Sin embargo, también puede referirse al conflicto o controversia suscitada entre los tribunales sobre aquella misma facultad, en cuyo caso proviene del verbo competir, que significa atribuirse uno algún derecho con detrimento de otro que aspira a lo mismo. Contender dos o más individuos entre sí en tal empeño también se entiende como la unidad o actitud de una persona. Vamos a detallar de la misma forma aspectos importantes de la competencia y algunas características según el Código Orgánico Integral Penal y el Código Orgánico de la Función Judicial. El Código Orgánico Integral Penal, en el artículo 402, nos dice: naturaleza. La potestad jurisdiccional en materia penal está dividida de acuerdo con las reglas de competencias establecidas en el Código Orgánico de la Función Judicial, que más adelante lo vamos a ver. Artículo 403. Improrrogabilidad. La competencia en materia penal es improrrogable, excepto en casos expresamente señalados en la ley. Artículo 404. Reglas de la competencia. Para determinar la competencia de la o el juzgador se observarán las siguientes reglas. Hay competencias de la o el juzgador cuando se ha cometido una infracción en la circunscripción territorial en la que se ejerce estas funciones. Si hay varios juzgadores, la competencia se asignará de conformidad con el procedimiento establecido por la ley. 2. Cuando la infracción se ha preparado e iniciado en un lugar, consumado en otro, el conocimiento de la causa corresponde a la o al juzgador de este último. Cuando no es posible determinar el lugar de comisión de la infracción
o ésta se ha cometido en circunscripciones territoriales distintas o inciertas, será competente la o el juzgador que A. De lugar que en la persona es aprendido o detenido, del lugar de domicilio de la persona procesada, aunque se encuentre por de la capital de la República, si no es posible determinar domicilio. Pues bien, el Código Orgánico de la Función Judicial nos dice que competencia es la medida dentro de la cual la potestad jurisdiccional está distribuida entre las diversas cortes, tribunales y juzgados en razón de las personas, del territorio, de la materia y de los grados. El artículo 157 habla de la legalidad de la competencia. La competencia, en razón de la materia, del grado y de las personas, está determinada en ley, excepcionalmente y previo estudio técnico que justifique tal necesidad. El Consejo de la Judicatura podrá modificarla únicamente en los casos de creación, traslado, fusión o supresión de salas de cortes, tribunales y juzgados. La competencia de las juezas y jueces de las Cortes Provinciales, demás tribunales, en razón del territorio, será determinada por el Consejo de la Judicatura, previo informe técnico de la Unidad de Recursos Humanos. Será revisada por lo menos cada 4 años. Artículo 158. Indelegabilidad de la competencia. Ningún juez o jueza puede delegar a otro la competencia que la ley le atribuye. Sin embargo, puede deprecar, comisionar o executar a otro la realización de actuaciones judiciales fuera de su ámbito territorial. El artículo 159 habla de la competencia por prevención. Entre las juezas y jueces de igual clase de una misma sección territorial, un juez o una jueza excluye a los demás por la prevención. Tenemos unas reglas generales para determinar la competencia. Para determinar la competencia de juezas y jueces, se seguirán las siguientes reglas generales, sin perjuicio de lo establecido por la Constitución y la ley, especialmente en lo relativo a la jurisdicción penal. 1. En caso que la ley determinara que dos o más juzgadores o tribunales son competentes para conocer de un mismo asunto, ninguno de ellos podrá excusarse del conocimiento de la causa, pretexto de haber otro juez u otra jueza tribunal competente. Pero el que haya prevenido en el conocimiento de la causa excluye a los demás, los cuales dejarán de ser competentes. Fijada la competencia con arreglo a la ley ante la jueza, juez o tribunal competente, no se tolerará por causas supervinientes. Fijada la competencia de la jueza o del juez del primer nivel con arreglo a la ley, queda por el mismo hecho determinada la competencia de jueces superiores en grado. Y la jueza o el juez que conoce de la causa principal es también competente para conocer los incidentes suscitados en ella, con el arreglo en lo establecido en la ley. Bueno, en base, hemos llegado a la conclusión, después de un análisis del Código Orgánico Internacional, el Código Orgánico de la Función Judicial y el Libro de Derecho Procesal Ecuatoriano, sobre la jurisdicción y competencia, siendo analizado desde que se tiene de las épocas pasadas, donde no existía, y en base a esta problemática, se ha visto la necesidad para tener un estado de paz y convivencia, crear y tener una sociedad de armonía. Se ha visto varias definiciones según autores de derecho procesal sobre la jurisdicción que ellos mismos han visto la necesidad de crear, pero todos con el mismo objetivo, siendo así que la jurisdicción penal es importante ya que radica su papel fundamental para preservar, como se explicó en un principio, el orden social, proteger la sociedad y garantizar la justicia. La jurisdicción penal, a través del proceso penal, busca esclarecer hechos, sancionar a los culpables, reparar daños causados por el delito y proteger a los inocentes. De igual manera, la competencia en la jurisdicción penal es crucial para garantizar un proceso justo y legal. Determina que el juez o tribunal es el adecuado para conocer y resolver un caso penal, asegurando que el proceso se desarrolle bajo las reglas establecidas y respetando derechos de las partes involucradas. Estas benefician al Estado y las personas para tener un Estado justo. Hemos visto cuán importante es la jurisdicción y la jurisdicción y la competencia dentro del Estado ecuatoriano, tanto como para nosotros como para los administradores de justicia. Es todo lo que puedo exponer en base a la jurisdicción y competencia en el proceso penal. Muchas gracias.